La muerte de Glaurung. Por fin, cuando la noche ya se cerraba sobre la tierra, Turambar y sus compañeros llegaron a Cave de Naras y se alegraron del gran estruendo que hacían las aguas, porque si prometía un descenso peligroso, acallaba también todo otro ruido. Entonces Dorlas los condujo un tanto hacia el sur, y descendieron por una hendedura hasta el pie del acantilado, pero allí el corazón le flaqueó, porque en el río había muchas rocas y grandes piedras, y el agua se precipitaba en desorden rechinando los dientes. «Este es un camino seguro a la muerte», dijo Dorlas. «Es el único camino a la muerte o a la vida», dijo Turambar, «y la demora no lo volverá más esperanzado. Por tanto, seguidme». Y avanzó delante de ellos, y por habilidad y osadía o por suerte, llegó al otro extremo, y en la profunda oscuridad se volvió para ver quién venía detrás. Una forma oscura estaba a su lado. «¿Dorlas?», preguntó. «No, soy yo», dijo Hunthor. «Dorlas no se atrevió a intentar la travesía, porque un hombre puede amar la guerra y sin embargo tener miedo de muchas cosas. Está sentado temblando en la orilla, supongo, y que la vergüenza lo gane por las palabras que dirigió a mis parientes». Entonces Turambar y Hunthor descansaron un momento, pero pronto los mordió el frío de la noche, porque ambos estaban empapados y empezaron a buscar un camino al norte de la corriente que los llevara a Glaurung. Allí la hondonada se volvía más oscura y estrecha, y mientras avanzaban a tientas, vieron arriba una luz temblorosa, como de llamas bajas, y oyeron el ronquido del gran gusano que dormía vigilante. Entonces buscaron un camino de ascenso que los acercara al borde, porque esa era la única esperanza que tenían, sorprender al enemigo. Pero tan inmundo era ahora el hedor, que se sintieron mareados y resbalaban al trepar, y se aferraban de las ramas de los árboles y vomitaban, olvidados en su miseria de todo temor, salvo el de caer entre los dientes del Teilin. Entonces Turambar dijo a Hunthor: «Gastamos en vano las fuerzas que ya se nos agotan, porque en tanto no estemos seguros de por dónde cruzará el dragón, de nada nos sirve trepar». «Pero cuando lo sepamos», dijo Hunthor, «no tendremos tiempo de buscar cómo salir del abismo». «Es cierto», dijo Turambar, «pero donde todo depende de la suerte, en la suerte hemos de confiar». Se detuvieron por tanto y esperaron. Y desde la oscura hondonada vieron una estrella blanca que se deslizaba a través de la estrecha franja de cielo, y entonces lentamente Turambar se hundió en un sueño en el que tenía un único cuidado: aferrarse a las ramas más próximas, aunque una negra corriente lo absorbía y le roía los miembros. De pronto hubo un gran estruendo, y las paredes del abismo se estremecieron y resonaron. Turambar despertó y dijo a Hunthor: «Se mueve, ha llegado la hora. Hiere hondo, porque somos solo dos y tenemos que herir por tres». Y así empezó el ataque de Glaurung a Brecil, y todo sucedió en gran parte como lo había pensado Turambar, porque ahora el dragón se arrastraba pesadamente hacia el borde del acantilado, y no se volvió, sino que se preparó a saltar por encima del abismo apoyándose en las grandes patas delanteras. El terror llegó con él, porque no empezó a cruzar justo por encima de los hombres, sino algo hacia el norte, y los que lo miraban desde abajo podían ver la enorme sombra de su cabeza recortada sobre las estrellas, y abría las mandíbulas,
y tenía 7 lenguas de fuego. De pronto emitió una llameante bocanada, de modo que toda la hondonada se iluminó de rojo y unas sombras negras volaron entre las rocas. Pero los árboles delante de él se marchitaron y se desvanecieron en humo, y las piedras cayeron al río. Y entonces se lanzó hacia adelante y se aferró al acantilado del otro extremo con sus garras poderosas y empezó a arrastrarse a través del abismo. Ahora era necesario ser audaz y rápido, porque aunque Turambar y Hunthor no se encontraban en el paso de Glaurung y habían escapado a la bocanada de fuego, tenían que alcanzarlo antes de que terminara de cruzar, de lo contrario todo habría sido en vano. Sin hacer caso del peligro, Turambar trepó a gatas a lo largo del borde del agua hasta quedar por debajo del dragón, pero el calor y el hedor eran allí tan horribles que se tambaleó y habría caído si Hunthor, que lo había seguido valientemente por detrás, no lo hubiera tomado por el brazo, ayudándolo a recobrar el equilibrio. «Gran corazón», le dijo Turambar, «feliz la elección que te hizo mi compañero». Pero mientras hablaba, una gran piedra que se había desprendido allá arriba cayó y golpeó a Hunthor en la cabeza, precipitándolo a las aguas que corrían debajo, y así llegó a su fin quien no era el menos valiente de la casa de Jalez. Entonces Turambar gritó: «¡Ay! Es fatal andar a mi sombra. ¿Por qué busqué ayuda? Porque ahora te encuentras solo. Oh, amo del destino, ¿cómo sabía sin duda que ocurriría? Ahora, solo a la lucha». Entonces recurrió a toda su voluntad y a todo el odio que sentía por el dragón y su amo, y le pareció que de pronto tenía una fuerza de corazón y de cuerpo que no había conocido antes, y trepó el acantilado piedra por piedra y raíz por raíz, hasta que se aferró por fin a un árbol delgado que crecía bajo el borde del abismo. Y aunque la copa estaba chamuscada, aún se mantenía firme sobre sus raíces, y mientras Turambar intentaba afirmarse en la horqueta de las armas, la parte media del dragón pasó sobre él y descendió hasta casi tocarle la cabeza. Pálido y rugoso era el vientre, cubierto por un humor viscoso y gris, al que se habían adherido toda clase de inmundicias, y hedía a muerte. Entonces Turambar desenvainó la espada negra de Belek y arremetió con ella hacia arriba, con todo el poder de su brazo y de su odio, y la hoja mortal, larga y codiciosa, penetró en el vientre hasta la empuñadura. Entonces Glaurung, sintiéndose tocado de muerte, lanzó un grito que sacudió todos los bosques, y los guardianes de Nen Girith se espantaron. Turambar quedó aturdido, como si le hubieran asestado un golpe, y resbaló, y tuvo que soltar la espada, que quedó clavada en el vientre del dragón, porque Glaurung, en un poderoso espasmo, curvó todo el cuerpo estremecido y lo lanzó sobre el abismo, y allí, sobre la otra orilla, se retorció en convulsiones agónicas, aullando, azotando el aire hasta que se abrió un espacio de estragos alrededor, y yació allí por fin en medio del humo y de la ruina, y quedó inmóvil. Ahora bien, Turambar se había aferrado a las raíces del árbol, aturdido y casi desvanecido, pero luchó contra sí mismo y se sostuvo. Y a medias deslizándose y a medias sujetándose,
descendió al río e intentó otra vez el peligroso cruce, arrastrándose a veces sobre las manos y los pies, enceguecido por la espuma, hasta que estuvo al fin del otro lado y ascendió trabajosamente a lo largo de la hendedura por la que habían bajado antes. Así llegó por fin al sitio en que agonizaba el dragón y contempló implacable al enemigo herido de muerte, y se sintió complacido. Allí yacía Glaurung con las fauces abiertas, pero todos sus fuegos estaban agotados y tenía cerrados los ojos malignos. Estaba extendido a todo lo largo sobre uno de sus flancos y la empuñadura de Gurthang le sobresalía en el vientre. Entonces Turambar sintió que el corazón se le animaba en el pecho, y aunque el dragón respiraba todavía, quiso recobrar la espada, pues si antes le había sido un arma preciosa, valía ahora para él más que todo el tesoro de Nargothrond. Ciertas resultaron las palabras que se dijeron cuando fue forjada: nadie, ni grande ni pequeño, sobreviviría después que ella hubiera mordido. Por tanto, yendo hacia su enemigo, le apoyó el pie en el vientre y tomando a Gurthang por la empuñadura, tiró con todas sus fuerzas y gritó burlándose de las palabras de Glaurung en Nargothrond: «Salve, gusano de Morgoth, feliz es este nuevo encuentro. Muere ahora y que la oscuridad sea contigo. Así se venga Túrin, hijo de Húrin». Entonces arrancó la espada y un chorro de sangre negra brotó y le bañó la mano, y el veneno le quemó la carne y lanzó un grito de dolor. Entonces Glaurung se movió y abrió los ojos ominosos y miró a Turambar con tal malicia que le pareció a éste que una flecha lo había traspasado de parte a parte, y por eso y por el dolor de su mano cayó desvanecido, y yació como muerto junto al dragón, tendido sobre la espada. Ahora bien, los gritos de Glaurung habían llegado a Nen-Girith, y el pánico cundió entre todos, y cuando los guardianes vieron desde lejos las devastaciones y quemaduras producidas por el dragón en su agonía, creyeron que estaba pisoteando y destruyendo a los que lo habían atacado. Entonces en verdad desearon que las millas que los separaban de aquel sitio fueran más largas, pero no se atrevían a abandonar el lugar elevado en que se habían reunido, porque recordaban las palabras de Turambar: si Glaurung vencía, iría primero a Efelbrandir. Por tanto, esperaban aterrados algún signo de que se hubiera puesto en movimiento, pero nadie era bastante osado como para descender e ir en busca de noticias al lugar de la batalla. Y Niniel estaba sentada y no se movía, aunque temblaba de pies a cabeza. Pero cuando oyó la voz de Glaurung, el corazón le murió por dentro y sintió que la oscuridad volvía a invadirla. Así la encontró Brandir, porque llegó finalmente al puente del Célebros, lento y fatigado. Todo el camino había avanzado solo, cojeando con su muleta, y se encontraba a 5 leguas cuando menos de su casa. El temor por Niniel lo había impulsado, y ahora las noticias que escuchaba no eran peores que las que había temido. «El dragón ha cruzado el río», le dijeron los hombres, «y parece que la espada negra ha muerto, y también los que fueron con ella». Entonces Brandir, junto a Niniel, adivinó su desdicha y la compadeció, pero pensó sin embargo: «La espada negra está muerta,
y Niniel vive. Y se estremeció, porque de pronto le pareció que hacía frío junto a las aguas de Nengirith, y envolvió a Niniel con su capa, pero no supo qué decirle, y ella no hablaba. El tiempo transcurría, y todavía Brandir guardaba silencio junto a Niniel, atisbando la noche y escuchando. Pero no podía ver nada ni oír nada, salvo el ruido de las aguas de Nengirith, y pensó: seguramente Glaurung habrá avanzado sobre Brethil. Pero ya no sentía lástima por su pueblo. Necios todos, que habían desdeñado los consejos que él les daba y lo habían menospreciado. Que vaya el dragón a Amon Obel, y habría tiempo entonces de escapar, de llevarse a Niniel lejos. ¿A dónde? No lo sabía, porque nunca había abandonado Brethil. Por fin se inclinó y tocó el brazo de Niniel, y le dijo: «El tiempo pasa, Niniel. Ven, es tiempo de partir. Si quieres, yo te llevaré». Entonces, en silencio, ella se levantó y le tomó la mano, y cruzaron el puente y fueron por el sendero que conducía a los cruces del Teiglin. Pero los que los vieron moverse como sombras en la oscuridad no sabían quiénes eran, ni se cuidaban de saberlo, y cuando hubieron avanzado un tanto por entre los árboles silenciosos, la luna se alzó más allá de Amon Obel, y una luz gris iluminó los claros del bosque. Entonces Niniel se detuvo y preguntó a Brandir: «¿Es este el camino?» Y él respondió: «¿Cuál es el camino? Porque todas nuestras esperanzas en Brethil han terminado. No hay ningún camino, excepto aquel que nos lleve a alejarnos deprisa del dragón y escapar mientras haya todavía tiempo». Niniel lo miró asombrada y dijo: «¿No me ofreciste llevarme hasta él? ¿O pretendes engañarme? La espada negra era mi amado y mi marido, y solo para encontrarlo he venido aquí. ¿Cómo se te puede ocurrir otra cosa? Haz ahora lo que quieras, pero yo he de darme prisa». Y como Brandir quedó por un momento desconcertado, ella se alejó de él rápidamente, y él gritó, llamándola: «¡Espera, Niniel! ¡No vayas sola! No sabes qué podrás encontrar. Iré contigo». Pero ella no le hizo caso, y avanzaba como si le ardiera la sangre, que poco antes tenía helada. Y aunque él se apresuraba tanto como podía, ella no tardó en alejarse y desaparecer. Entonces él maldijo su destino y su debilidad, pero no se volvió. Ahora la luna se alzaba blanca en el cielo y estaba casi llena, y mientras Niniel descendía de las tierras altas hacia las tierras junto al río, le pareció que recordaba el lugar y sintió miedo, porque había llegado a los cruces del Teiglin, y allí delante de ella se levantaba Jau-Deneleth, pálido a la luz de la luna, echando una negra sombra oblicua, y un gran temor emanaba del montículo. Entonces se volvió con un grito y huyó hacia el sur a lo largo del río, y arrojó lejos la capa mientras corría, como si se deshiciera de una sombra que se le adhería al cuerpo, y debajo estaba toda vestida de blanco, y resplandecía a la luz de la luna mientras escapaba entre los árboles. Así la vio Brandir desde la ladera de la colina, y se volvió para cruzársele en el camino si le era posible. Y encontrando por suerte el estrecho sendero que había utilizado Turambar y que se alejaba del camino más transitado descendiendo por la cuesta escarpada hacia el sur, al encuentro del río, llegó muy cerca de ella por detrás. Pero aunque la llamó, ella no le hizo caso,
ni lo oyó siquiera, y pronto desapareció otra vez. Y así se acercaron a los bosques junto a Cabe de Naras y al sitio de la agonía de Glaurung. La luna se movía entonces hacia el sur, despojada de nubes, y la luz era fría y clara. Al llegar al borde de la devastación producida por Glaurung, Niniel vio el cuerpo yacente del dragón y su vientre gris al resplandor de la luna, pero junto a él estaba tendido un hombre. Entonces, olvidando el miedo, corrió entre los vestigios humeantes y así llegó junto a Turambar. Estaba caído de lado, sobre la espada, pero su cara tenía la palidez de la muerte a la luz blanquecina. Entonces ella se arrojó junto a él, llorando, y lo besó, y le pareció que respiraba débilmente, pero creyó que eso era una jugarreta de una falsa esperanza, porque estaba frío y no se movía, ni le respondía. Y mientras lo acariciaba, vio que tenía la mano negra como si se la hubiera chamuscado, y se la bañó con lágrimas, y arrancándose una tira del vestido, le vendó la mano. Pero él siguió sin moverse, y Niniel lo besó otra vez, y clamó en voz alta: «Turambar, Turambar, vuelve, escúchame, despierta porque soy Niniel. El dragón está muerto, muerto, y yo estoy sola aquí a tu lado». Pero él no respondió. Brandir oyó los gritos, porque había llegado al borde de la devastación, pero mientras avanzaba hacia Niniel, se detuvo y permaneció inmóvil, porque al grito de Niniel, Glaurung se movió por última vez, y un estremecimiento le recorrió todo el cuerpo, y entreabrió los ojos espantosos en los que brillaba una luz de luna, y dijo con voz jadeante: «Salve, Nienor, hija de Húrin. Volvemos a encontrarnos antes del final. Te doy la alegre nueva de que por fin has encontrado a tu hermano, y lo conocerás ahora. Es quien apuñala en la noche, traiciona a sus enemigos, no guarda fidelidad a sus amigos, y es una maldición para los de su casa. Túrin, hijo de Húrin, pero el peor de sus hechos lo sentirás en ti misma». Entonces Nienor se quedó allí como aturdida, pero Glaurung murió, y con su muerte el velo de su malicia se desprendió de ella, y ella recordó claramente todo su pasado, de día en día, y las cosas que le habían ocurrido desde que yaciera en Haudeneleth, y el cuerpo se le estremeció de horror y de angustia. Pero Brandir, que lo había oído todo, se sintió sobrecogido y se apoyó en un árbol. Entonces súbitamente Nienor se puso en pie de un salto y se irguió pálida como un espectro a la luz de la luna, y mirando a Túrin, gritó: «Adiós, oh 2 veces amado, a Túrin Turambar, Turun Ambartanen, amo del destino por el destino dominado. Dichoso de ti que estás muerto». Enseguida, enloquecida de dolor y de espanto, se alejó frenética de aquel sitio, y Brandir tropezaba tras ella, gritando: «¡Espera! ¡Espera, Niniel!». Ella se detuvo un momento mirando atrás con ojos fijos. «¿Esperar?», gritó. «¿Esperar? Ese fue siempre tu consejo. Ojalá lo hubieras seguido. Pero ahora es demasiado tarde, y ahora ya no esperaré en la Tierra Media». Y siguió corriendo por delante de él. Rápidamente llegó al borde de Cabe de Naras,
y allí se detuvo y contempló las estruendosas aguas, gritando: ¡Aguas! ¡Aguas! Recibid ahora a Nini el Nienor, hija de Húrin. Luto, Luto, hija de Morwen. Recibidme y llevadme al mar. Entonces se arrojó desde lo alto de la orilla. Un blanco resplandor se hundió en el torbellino oscuro, y un grito se perdió entre los rugidos del río. Las aguas del Teiglin siguieron fluyendo, pero Cabe de Naras dejó de existir. Cabe Naeramard la llamaron los hombres, porque los ciervos ya no volvieron a saltar allí, y toda criatura viviente la evitaba, y los hombres no se acercaban a sus orillas. El último de los hombres que escrutó su oscuridad fue Brandir, hijo de Handir, y se apartó horrorizado, porque le flaqueó el corazón, y aunque ahora odiaba su vida, no pudo recibir la muerte que deseaba. Entonces sus pensamientos volvieron a Turin Turambar, y exclamó: «Siento por ti odio, siento piedad. Pero estás muerto. No te debo las gracias, depredador de todo lo que tuve o deseé haber tenido. Pero mi pueblo está endeudado contigo. Es conveniente que por mí lo sepan». Y así inició el camino de regreso a Nen Girith, renqueando, y evitó el sitio en que yacía el dragón con un escalofrío, y mientras ascendía el empinado camino de regreso, vio a un hombre que atisbaba entre los árboles y retrocedió, pero pudo verle la cara a la luz de la luna que se ponía. «¡Ah! Dorlas», exclamó. «¿Qué nuevas tienes? ¿Cómo saliste con vida? ¿Y qué es de mi pariente?» «No lo sé», respondió Dorlas con osquedad. «Pues eso es raro», dijo Brandir. «Si quieres saberlo», dijo Dorlas, «la espada negra pretendía que vadeáramos los rápidos del Teiglin en la oscuridad. ¿Es raro que no me fuera posible hacerlo? En el manejo del hacha no soy peor que otros muchos, pero no tengo patas de cabra». «¿Entonces fueron al encuentro del dragón sin ti?», preguntó Brandir. «Pero, ¿y cuándo cruzó? Al menos tendrías que haberte quedado cerca para ver lo que sucedía». Pero Dorlas no respondió y se quedó mirando a Brandir con ojos de odio. Entonces Brandir comprendió al fin, dándose cuenta de que este hombre había abandonado a sus compañeros, y que humillado y avergonzado se había escondido en los bosques. «Que la vergüenza caiga sobre ti, Dorlas», dijo. «Eres el instigador de nuestros males. Incitaste a la espada negra, atrajiste al dragón sobre nosotros, fuiste causa de que se me menospreciara, y llevaste a Hunthor a la muerte para luego huir y esconderte en el bosque». Y mientras hablaba, se le ocurrió otro pensamiento, y dijo con gran cólera: «¿Por qué no trajiste noticias? Hubiera sido tu penitencia menor. Si lo hubieras hecho, la señora Niniel no tendría que haber ido a buscarlas. No habría sido necesario que nunca viera al dragón. Ahora estaría con vida. Dorlas, te odio». «Guárdate tu odio», dijo Dorlas. «Es tan débil como todos tus designios. Si no hubiera sido por mí, los orcos te habrían colgado como a un espantajo en tu propio huerto. Conserva para ti la costumbre de huir y esconderte». Y entonces la vergüenza se le convirtió en ira, y amagó un golpe a Brandir con su gran puño. Y así terminó su vida antes que una mirada de perplejidad abandonara sus ojos, porque Brandir desenvainó la espada y le dio con ella una estocada de muerte. Por un momento se quedó allí, temblando, mirando la sangre,
y luego dejó caer la espada. Se volvió y siguió su camino, curvado sobre la muleta. Cuando Brandir llegó a Nengirith, la luna pálida había partido y ya se desvanecía la noche. La mañana se abría en el este. La gente que estaba allí todavía encogida junto al puente lo vio llegar como una sombra gris en el alba, y algunos le gritaron desde lejos, asombrados. ¿Dónde has estado? ¿La has visto? Porque la señora Niniel se ha ido. Sí, se ha ido, dijo. Se ha ido. Se ha ido para nunca más volver. Pero he venido para traeros noticias. Escuchad ahora, pueblo de Brethil, y decid si hubo jamás una historia como la historia que os cuento. El dragón está muerto, pero muerto está también Turambar, a su lado. Y esas son buenas noticias. Sí, ambas son buenas en verdad. Entonces la gente murmuró, asombrada con estas palabras, y algunos dijeron que se había vuelto loco. Pero Brandir gritó: «¡Escuchadme hasta el fin! Niniel también está muerta. Niniel la Bella, a la que todos amabais, a la que yo amaba más que nadie, saltó desde el borde del salto del ciervo, y los dientes del Teiglin la atraparon. Se ha ido aborreciendo la luz del día, porque de esto se enteró antes de huir. Hijos de Húrin eran ambos, hermana y hermano. El Mormegil era su nombre. Turambar se llamó a sí mismo ocultando el pasado. Túrin, hijo de Húrin. Niniel la llamamos nosotros desconociendo el pasado. Nienor era hija de Húrin. A Brethil trajeron la sombra de un destino oscuro, y el destino de ambos se cumplió aquí. Y esta tierra no volverá nunca a estar libre de dolor. No la llaméis Brethil, no la llaméis la tierra de los Halethrim, sino Sarg Nia Hinjurin, sepulcro de los hijos de Húrin. Entonces, aunque no entendía todavía cómo este mal había ocurrido, la gente se echó a llorar allí donde se encontraba, y algunos decían: «Un sepulcro hay en el Teiglin para Niniel la bienamada. Un sepulcro habrá para Turambar, el más valiente de los hombres. No dejaremos que nuestro libertador yazca bajo el cielo. Vayamos en su busca».